Esta escuela de campo tiene una finalidad específica. Vengo de la vereda, los compadritos. Mi nombre es Dairo Mesa. Mi nombre es Eusebio Espina. Yo me llamo Amilvia Pineda, soy la mamá de Eusebio. Yo fui invitado a esta cuestión de esta pepa, pues, o sea, yo no tengo conocimiento de esta semilla. Tengo 3 semillas ya sembradas que me las dio la señora Elsie Milán. Vengo asistiendo a varias reuniones. Esta es la cuarta reunión, ¿verdad? Y he estado liderando acá con familiares, amigos en la vereda Camaroncito. Vengo de Pensilvania, Caldas. Conocemos de la sacha de hace un tiempo atrás. Una vez en una práctica de la universidad fui y alguien me dijo, ¿esto es sacha? La idea de nosotros es que Freddy cultiva y nosotros transformamos. Tenemos una pequeña, o sea, para iniciar tenemos unas máquinas pequeñitas, pero la idea, o sea, ¿cómo lo hemos hecho? Vendiendo la idea, para qué sirve, usted se va a sentir muy bien, y no tenemos el producto todavía. Y mucha gente dice, bueno, pero cuando van a empezar a producir, no sé dónde está mi aceite, dónde está lo que ustedes me van a vender. Y no, espere y verá que estamos otra vez. Pero ella decía, se nos perdió un poco de cultivo, o sea, lo descuidamos prácticamente un cultivo que teníamos, que está por allá amontonadito todavía, no hay que mirar a ver si sirve siquiera para sacar abono o de pronto comida para los animales, podría servir. Doña Elsie, sí. Bueno, ella fue la que fue hasta el previo de nosotros, nos invitó. No tengo conocimiento de cuáles son las labores de esa pepa. Entonces, ahí sí estoy errado en esa cuestión. Ya. Porque en otras cuestiones sí me sé defender, porque somos agricultores de yuca, maíz, tabaco, ajonjolí, esas cuestiones, pero esto no sé de qué se trata. En el establecimiento de cultivos. Les he hablado ya de cultivo, les parece bien, les he dado conocimiento y están muy interesados en implementar este cultivo que es la sacha inchi. A ellos les parece bien porque al hablarle a ellos la rentabilidad que tiene el cultivo en comparación con los otros cultivos que se establecen aquí en la zona, lo que es la yuca, el ñame y esa. Y a ellos les parece bien. Vamos en el proceso de establecer. O sea, no es fácil entrar a un nuevo cultivo porque no están acostumbrados. Entonces yo les he ido hablando, son alrededor de 12 personas que les estoy hablando. Les he estado dando el conocimiento, la enseñanza. Incluso nos llevamos unas pepitas, pero hace país 7 años atrás. Y posterior a ello, ya tuve un poco más de contacto con Carlos, lo conocí y entendí de que la sacha tenía una oportunidad importante dentro del mercado. Desde ese punto empezamos a hacer unos ensayos. Nosotros hicimos un ensayo de un poquito más de media hectárea. La parte más importante de ese ensayo fue que a los cultivos hay que prestarle atención, así sean los más rústicos posible, hay que administrarlos. Entonces ese primer ensayo duró 2 años y medio, le cogimos unas pepas, nunca las procesamos, eso incluso quedaban unos costales. Entendimos que era una posibilidad y empezamos a hablar con algunas personas de la zona, solo a contarles el cuento, solo a decirles, vea, esto es sacha inchi, se saca un aceite que se llama omega 3, tiene unos beneficios importantes en la salud, tiene unos beneficios importantes en el tema cosmético, en la industria de la cosmetología. Vamos a sembrar, y salió un poco de gente y listo, vamos a sembrar. Y nosotros dijimos, pero bueno, raro, porque ni siquiera hemos producido, ni siquiera hemos vendido una pepa. Y creo, ¿por qué cree usted que pasó eso? Yo incluso se lo pongo a una cosa que ¿cómo le digo, Carlos? Es que la sacha en sí misma, o sea, el núcleo, la esencia de la sacha es es una planta que de alguna manera genera vida, genera esperanza, genera
cosas interesantes en el ser humano. ¿Sí? Nosotros no estamos plantando, por ejemplo, tabaco. ¿Sí? Aunque sé que el tabaco es un cultivo, el tabaco también digamos, se comercializa, pero de alguna manera el tabaco va a una industria que puede causar daño a las personas. ¿Sí? En cambio, esto va a una industria que al contrario le puede dar más vida a las personas. Entonces, en esencia, la sacha de por sí ya tiene un objetivo muy bonito, muy interesante. ¿Sí? Pues ni lo comparemos con los cultivos ilícitos, que ya todos conocemos qué puede suceder con eso. Entonces, frente a eso, llegamos y empezamos bueno, el cultivo, el primer ensayo no sirvió, pero ya arrancamos con un poco más de fuerza. Entendemos también que lo que va a suceder en el Carmen de Bolívar es supremamente importante, o lo que está sucediendo. O sea, que todo este grupo de trabajo estén aquí en el Carmen de Bolívar, apostándole a algo, que ya llevan trabajando mucho tiempo en otras zonas del país, pero se vinieron para acá. Eso ya de entrada es súper importante. Que estén hablando de que se van a sembrar 2.000 hectáreas acá, eso ya es súper importante. Entonces, desde ese punto de vista nos dimos cuenta de que lo que se viene hacia adelante es una oportunidad de negocio interesante y por eso estamos acá. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es establecer, o sea, nuestra meta en Pueblo Nuevo Caldas es establecer 200 hectáreas, pero hay que ser realistas y que con lo que conocemos ahorita podemos estar pensando en aproximadamente unas 100 hectáreas, con recursos propios, con personas que están alrededor, con gente que se ha entusiasmado con la vaina. Entonces, porque realmente la parte interesante del negocio es poder cultivar la sacha, pero producir, más bien transformarla en el mismo territorio. Seguramente al principio le empezaremos a mandar semilla a Carlos a que nos compre semilla. No sé cómo habrá que hacer la logística para eso, para poder recibir caja un poco más rápido. ¿Sí? Pero lo ideal es poder construir un centro de transformación en Pensilvania, Caldas, de donde podamos sacar ya un producto con valor agregado. Una de las cosas más complejas que nos puede suceder a los agricultores es que nosotros producimos materias primas y vendemos materias primas. No agregamos valor. Yo vengo de otra industria que es la maderera y un árbol de pie vale muy poquitito, pero un árbol ya convertido en una estiva, en una cama, en tablilla, lo que sea, ya vale un montón de plata. Lo mismo nos sucede con todos el resto de los productos agregados. Esto se lo aprendí a Carlos y lo estoy repitiendo como loro. Hace 40 años vendíamos café pergamino y éramos grandes digamos, aportantes a la industria del café en el mundo. ¿Y cómo lo vendíamos? Pergamino. ¿Hoy cómo vendemos el café? Pergamino. Pergamino es la pega. ¿Sí o no? No le agregamos valor. Y quien le agrega valor es quien se queda con la plata. Es lo mismo lo que queremos replicar en Pueblo Nuevo. Tener una cantidad de hectáreas importante que nos dé la oportunidad de tener unas máquinas importantes para la producción y sacar esa producción ya convertida en aceite, convertida en harinas, en snacks y poderla incorporar al mercado, pero agregando valor. Y por supuesto incorporando muchas otras personas, metiendo al negocio a muchas personas, porque eso de alguna manera genera desarrollo. Y cuando uno genera desarrollo, lo primero que pasa cuando uno genera desarrollo es que las fronteras de la ilegalidad se expanden. Cuando uno entra en un proyecto con desarrollo, la ilegalidad se va abriendo. Y desafortunadamente pues sabemos que en el campo colombiano de alguna forma hay mucha ilegalidad. Estos son proyectos que pueden funcionar. La visión mía o de nosotros es vender el aceite para que las personas cambien sus hábitos alimenticios y segundo, para que su salud mejore, porque si este aceite tiene muchas bondades. Entonces por eso es que esa es la visión de nosotros. Por eso decimos no vamos a mandar toda la semilla a venderla a otro lado. ¿Por qué? Porque entonces nosotros ¿con qué nos quedamos? Nosotros tenemos que quedar con qué nutrirnos, con qué venderle a la gente, con qué alimentar a las personas. Entonces esa es la visión de nosotros. Tener una industria así sea pequeñita, donde transformemos, yo transformo. Ya es más, hasta hace días donde hacen esta rentable y todo eso. Está bonito, sí, esto es más trabajo. Tenemos unas máquinas también arrumadas ahí, no arrumadas, sí las tenemos ahí porque nunca las hemos utilizado, pero eso es lo que esa es la visión,
la región, o sea, a nivel local, estemos también beneficiándonos de los productos. Sí. Las escuelas de campo vienen cambiando un poquito en metodología porque nos hemos dado cuenta que funciona y que no funciona. En esta escuela de campo, ¿qué buscamos? Que ustedes entiendan el valor de la comunicación. Ustedes que estuvieron en San Jacinto lo vieron en una pasada que aquí apenas se va a ver. Y tiene mucho que ver con cómo se comunica y el éxito que se logra en la comunicación si es coherente. 4 personas salieron aquí. ¿Cómo vieron la comunicación de las 4 personas? ¿Y a quién le compraría la idea? De los que vieron, 4 personas nos vendieron un concepto, una idea. ¿A quién le compraría la idea? Se la compraría yo. ¿Por qué? Porque fue más explícito en su comunicación, en su visión. ¿Por qué cree eso? Porque sabe un poquito más del tema. Sabe del tema, conocimiento del tema. O sea, considera usted que es importante que la persona sepa de qué está hablando. La charla o la escuela del día de hoy busca entender eso, busca entender por qué usted se comunica o no se comunica. Yo les decía ahorita que le parecía raro que cuando habló de Sacha Inchi, allá en su tierra, la gente decía, yo quiero sembrar. Y él le echa la culpa a que el producto es un producto saludable y que al ser un producto saludable generó ese efecto. Pero esa es la condición que él tiene y no tiene que ver con que el producto sea saludable. Tiene que ver con la forma en que se comunica la idea. Para ser líder emprendedor tienes que aprender a comunicar. ¿Quiénes estuvieron en la pasada escuela de campo? Los que estuvieron en la pasada escuela de campo se dieron cuenta de dónde viene el liderazgo. ¿Se acuerdan que vimos una cosa del origen del liderazgo? ¿Cómo se originó el liderazgo? ¿Sí lo vieron o no? Pero se Sí, pero ¿se acuerdan de unos animalitos? Ah, ya. ¿Cuáles eran los animalitos? Los suricatos. Los suricatos. ¿Qué les pasó a ellos? Díganme, Uno cuida, uno está pendiente, está cuidando a la manada. Cuando hay un peligro, la cualidad del líder es que tiene la capacidad de ver lo que va a pasar en el futuro. Esa es la cualidad. El líder no ve lo que ya pasó, no ve lo que está pasando, ve una vaina que va a pasar y uno puede acompañar a ese individuo a esa cosa que va a pasar. Si a mí me dicen que un producto que tiene condiciones de salud y que se va a sembrar y que yo puedo sembrar, ¿yo dónde me veo? En el futuro, yo me veo conectado al futuro y digo, mierda, yo puedo participar ahí. No tengo idea de cómo se hace. Pero si eso puede pasar, yo puedo montar en ese bus. Porque ven que llegue a un buen punto. Esa es la primera condición del líder. Después de la primera condición del líder, que es ver el futuro, ¿cuál es la segunda? Comunicarlo. Comunicar. El líder pega el grito y dice, ¡viene el león, corran! ¿Y qué hacen todos? Corren, ¿para dónde? Detrás del líder. Si el líder arranca para allá, ¿qué hacen los demás? Mirita, ¿qué acaba de decir el Señor? Ese mensaje del tema. Uno está dispuesto a seguir a alguien que sabe el tema. ¿Por qué? Porque minimizo el riesgo de que el león me coma. Si este man arranca para allá y él fue el que vio al león y el que gritó que venía el león de allá y corre para allá, no garantiza, porque los leones pueden haberle hecho una emboscada y haber mandado uno por allá para arriarlos, para luego aquí estar esperando, ¿sí o no? Pero la probabilidad de yo seguir al que va adelante aumenta mis probabilidades de ¿qué? De supervivencia, porque la probabilidad de que se coman primero es a quién, al líder que va adelante. La probabilidad de que yo detrás de él, primero, no me coman porque no me quedé quieto, y que se lo coman a él primero es mayor que me coman a mí. Entonces evolucionamos detrás de esa condición. Pero la segunda, que es en la que nos vamos a concentrar hoy, se llama la comunicación. Los seres humanos comunicamos bajo una fórmula que ya está definida y estructurada. La comunicación debería comenzar así. Esta es la fórmula de la comunicación. Quien aprende esa fórmula
dominará las personas, controlará las personas y será capaz de manipular o influir. Son la misma cosa dependiendo del uso. Si yo utilizo esto, ya luego se lo voy a explicar, para ayudar a personas, estoy haciendo ¿qué? Influencia. Estoy influenciando positivamente a las personas. Si utilizo esto mismo para aprovecharme de las personas, ¿qué estoy haciendo? Manipulando a las personas. Pero la técnica es, sirve para lo bueno y sirve para lo malo. El cuchillo no es malo, es que la navaja es mala. Usted está armado, usted no la van a entrar aquí. No, la navaja es mala. No, la navaja es una herramienta. Si la uso mal y se la clavo a alguien, pues le hice mal. Pero si cojo un manguito, una naranja y lo pelé, fue una herramienta. Exactamente eso es la comunicación, y necesito que saliendo de esta charla en la próxima hora, todos los que desean ser líderes emprendedores la tengan clara. La comunicación tiene 3 puntos claves. La primera, lo que dice. ¿Me recuerdas tu nombre? Rubén Darío. Rubén viene de Medellín. Ahorita nos vamos a presentar una carrerita siguiendo esta metodología. Rubén valora la información, porque Rubén dijo que John lo seguiría por lo que sabe del tema. Quiere decir que para Rubén es importante la información contenida en la comunicación. O sea, lo que dijo, no solo decirlo, sino lo que dijo tenía conocimiento, el man sabía de qué estaba hablando. La segunda tema de la comunicación, ¿cuál creen que es? Si yo les digo que nos van a dar tinto, o si yo les digo que posiblemente hoy no nos van a dar. Dije lo mismo, pero ¿qué cambió? El tono. Y entonces el tono influye muchísimo en la comunicación. Y hay una tercera cosa en la comunicación: el lenguaje corporal. Y es como, ya lo voy a explicar con los 4 ejemplos que dimos. El lenguaje corporal. Si yo les pregunto en la comunicación, menos ustedes, la más indirecta en la escuela de campo, de la información, de las 3 cosas que incluyen la comunicación, ¿cuál tiene más valor? Si al sumar estas cosas nos va a dar 100% de la comunicación, ¿cuánto ustedes creen que vale la información? Lo que sabes de lo que estás diciendo. El 50%, aquí hay una opinión, 50%, hombre, lo importante es que sepa, ¿sí o no? Que por lo menos sepa lo que está diciendo. Excelente. ¿Qué opinan los demás? ¿Cuánto le pone usted a la información? 80. 80. Tenemos un 50 y un 80. Yo le pongo 30. Tú le pones 30. O sea, no importa que sepa. Listo. Sigue el tono. Con el que yo digo las cosas. Usted fue la primera que arrancó, 50. ¿Cuánto le ponía el tono? por ahí. 40. 40. Quiere decir que el lenguaje corporal, por definición, ya te quedó en 10. Va a poder que sube 100. 50 dijo tú. Sí. No, yo decía Ah, no, ya la embarró, ya. 50. Otro 50. O sea que el lenguaje corporal vale 0. Lo importante es que sepa y que tenga sonido. Bien. Tuvo que se abre fácil no van a escuchar. 80 le pusiste a la información. ¿Cuánto le pones al tono? 15. Y al lenguaje corporal por defecto le pusiste 5. 30, ¿quién fue el que dijo? Yo. 30. Yo le pongo
Otros 30 y 40. 25, 25 y 50. ¿Cuánto usted? 25, 25 y 50. 25, 25. Este es el mayor descubrimiento del siglo pasado. Esto que ustedes van a ver es el mayor descubrimiento. Lo que más plata ha producido durante el siglo pasado no fue el descubrimiento del chip, no fue el descubrimiento de la computadora, no fue haber subido a la luna, no fue. Lo que más plata produjo en toda la especie humana en el siglo pasado fue el entendimiento del modelo de comunicación. Todo lo que ha pasado en el siglo pasado pasó gracias a que hay seres humanos que descubrieron eso y lo interpretaron. Y han producido billones, gracias a eso. Y se lo voy a mostrar ahorita cómo lo han logrado. Cómo producen billones solo con entender eso. Entender eso es más importante que saber qué es change, cómo se siembra esa change, cómo se transforma, a quién se lo ve, cómo se hace con ñame, con yuca, con aguacates, con coca, con lo que usted le dé la gana. Eso no es lo importante. Lo importante va a ser la comunicación, se van a entender por qué. Una investigación norteamericana, como la mayoría de las cosas que se hacen en el mundo, descubrieron un fenómeno raro en el cerebro humano. El cerebro humano es un animal que evolucionó de no saber hablar a hablar. Hace 16.000 años, que eso es ayer, quiero decir, los egipcios construyeron las pirámides hace 7.000 años, 5.000 antes de Cristo, más 2.000 después de Cristo, 7.000 años. 16.000 años atrás, o sea, 9.000 años más atrás, los humanos aprendimos a hablar. Para que miren una línea de tiempo sencilla, hoy estamos aquí. Hace 2.000 años se cambió la historia del mundo con la venida de Cristo. 5.000 años atrás los egipcios construyeron un edificio que hoy sigue en pie. 5.000 años atrás, o sea, hace 7.000 años de hoy. Devolviéndonos hacia atrás, aquí hay un hito inmenso en la humanidad, es que se descubrió la agricultura. Los humanos somos la primera especie que inventó la agricultura, ser capaz de producir lo que nos íbamos a comer, porque los demás animales antes de los humanos, ¿qué hacíamos? Lo que, o cazábamos o todos. Los pajaritos van y cogen frutas cuando hay frutas, y cuando no hay frutas, no, se tiene que ir para Y al parecer la mujer tuvo mucho que ver en el descubrimiento de no tuvo mucho que ver, tuvo todo, tuvo que ver. Esa fue la que la embarró, digo, la que nos puso. La agricultura, hace 11.000 años, las mujeres inventaron la agricultura, descubrieron que eso se podía hacer. Hace 16.000 años se dan cuenta que no hay mucho, un defecto evolutivo en nosotros los humanos nos obligó a hablar. Todos los monos, todos los chimpancés tienen un sistema de resonancia de baja frecuencia. Todos los monos, todos los primates, los micos, los chimpancés, todos tienen un sonido sin cuerdas vocales. Miren los monos, y los monos hacen un aullido que no viene de cuerdas vocales, sino que viene del sistema torácico, como los perros. No necesitan cuerdas vocales para hacer sonidos. Los monos aulladores, todos los monos no necesitan cuerdas vocales. Un grupo de primates, por error genético de una mamá hacia su hija, bueno, tiene igual. ¿Listo? Perfecto. Buenas. Un grupo de monos evolucionó con un error. Le nació atrofiada esa capacidad. Eran mudos para hacer sonidos. ¿Y qué les tocó hacer para sobrevivir? Usar las cuerdas vocales que no están hechas para generar sonido. Por eso las cuerdas vocales no sirven para hablar duro, como lo hace un mono. Nos sirve para modular con muchas más frecuencias, pero en un tono mucho más bajito. Y esta vaina es un error de la evolución que cambió completamente nuestra especie. Gracias a esto, hoy yo estoy siendo capaz de transmitirles a ustedes una información codificada. Pregunta: ¿qué edad tiene la humanidad?
los seres humanos, que sepamos que hay humanos en el planeta hace cuánto. 5.000 años. 20 millones de años. No el Homo sapiens, no el sapiens sapiens, sino ni tampoco el habilis, que es el que se le evolucionó este dedo. Nosotros somos los del dedo puesto, el habilis. Pero nos vamos un poquito más de atrás, que los primeros primates se pusieron erguidos y el cerebro les aumentó de tamaño hace 20 millones de años. Solo hace 16.000 añitos hablamos. En 20 millones de años no hicimos mierda. 20 millones de años no hicimos nada. Teníamos un cerebro grande y eso servía para cazar. Cazábamos en manada, volvíamos piedra en manada. Hacíamos muchas cosas porque éramos un cerebro más grande. Nos matábamos entre nosotros, muchas cosas. El fuego lo descubrimos por aquí 45.000 años atrás. Marica, bacano, inteligentes. Pero no podíamos transmitir la información a nuestros hijos. Y nuestra habilidad no está en lo que sabemos, sino en la capacidad de transmitir lo que sabemos. No importa que usted sea el putas guiapadas, usted se va a morir un día y su información se va con quién. ¿Con usted a dónde? Al huevo. Hasta que aprendimos a comunicar. Y eso cambió. Albert Einstein está muerto. Pero todo lo que Albert Einstein pensó, imaginó y desarrolló, ¿dónde está? En manos de todo humano que quiera revisar una información escrita o hablada. ¿Entienden el poder de la información? Y por eso ustedes le dieron un valor alto, ¿sí o no? Trazo error. Gran error. Aquí hay sillas, ese es para los que no dicen. ¿Por qué es un gran error? Porque si se dan cuenta, nosotros no vivimos gracias al habla. Gracias al habla nos convertimos en una sociedad altamente desarrollada. Pero evolucionamos sin ¿qué? Sin hablar. Entonces la información que viene en la comunicación no es lo que define si tomamos o no tomamos una decisión. Esto siempre se creyó. Como somos los Homo sapiens, el ser humano más importante del planeta, el animal más importante del planeta, hijos de un ser divino, más de 24.000 religiones, quiere decir todos sabemos que somos hijos de un Dios. No importa el que usted quiera imaginarse, no hay ningún humano que no tenga un qué. Un Dios, ser superior. Carlos, acá. Y es un poco irónico porque si vemos los estudios, o sea, el porcentaje de la información en la comunicación está menos del 10%, está entre el 7 y el 9% en el porcentaje. Eso fue lo que se descubrió. Se descubrió que la información, en el mejor de los casos, en la comunicación, tiene un valor cercano al 13%. En el mejor de los casos, y en la gente más culta. Entre alemanes, japoneses, franceses, que son gente súper educada. El peso de la comunicación, de la información, no supera el 13%. Muchachos, eso es una vaina increíble. No importa lo que usted dice, importa cómo. ¿Quiere aprender a ganar plata en los negocios? Puede vender humo. Lo importante es cómo lo vendió. Si usted sabe vender humo, bien vendido, marica, vende humo. Por eso se llama o manipulación o persuasión. Persuasión, la capacidad de ayudar a otros de forma correcta a hacer algo correcto. Manipulación, se utiliza la misma técnica para engañar a alguien. No, disculpe, y afirman que el que tiene la información maneja. Sí, pero sí sabe comunicar. Por eso. Porque tú tienes la información. Mire, usted va y encuentra un libro. Este libro sabe de Sachin, pero usted va a encontrar libros que saben de todo. Pero si el libro no logra comunicarse y está guardado entre un anaquel,
Muchachos, ¿ustedes van a salir o van a entrar? Ayúdenme. No, yo me quedo. Allá o acá, si van a bailar, nos marean. Listo. El lenguaje corporal puede valer entre el 65 y el 73%, y me voy a ir a los rangos altos de sociedades altamente educadas. Y este puede llegar a valer 32%, dependiendo también de las sociedades. Esto no les da 100 de ninguna manera, pero es que este se mueve y este se mueve, hacia arriba y hacia abajo, dependiendo de la sociedad en la que estés. Pero los rangos medios están entre este 60 y algo, este 32 son medias y este entre 7, 9 y 13%, dependiendo de sociedades. ¿Por qué es importante que se encuentre esto? Esto no es lo importante en la comunicación. Y los negocios son la capacidad de comunicar una oportunidad de ganancia. Cualquier negocio, usted me dirá, comprar un carro no es un negocio. Claro que es un negocio, es una oportunidad de que alguien gane. El que compra puede ganar. Claro, porque compró un mejor carro con el mismo dinero. Y el que lo vendió también pudo ganar, porque vendió más bien vendido un carro que era el mismo carro. Claro. Esa es la condición. ¿Por qué? Interesante entenderlo. Tiene que ver con el lenguaje corporal. Lo que más pesa en la comunicación es el lenguaje corporal, por esta razón. Evolucionamos entre un montón de fieras, no sabíamos hablar, no teníamos habla, y el líder que vio al león que venía a matarlos no podía decirles, muchachos, por la derecha, más o menos a las 3:42 en un mapa, si uno estuviera en la milicia, a las 4:15, que es como por allí, viene un león más o menos a 60 kilómetros por hora. Como no tenían comunicación, ¿cómo manipulaba el líder? ¿Qué decía? ¿Cómo comunicaba? Lenguaje corporal. ¿Y el resto de los humanos qué hacíamos? Corríamos. Estos locos se fueron al interior de la comunicación, a entender dentro de la mente de ella qué pasaba en la comunicación, qué pasaba con los sonidos. Descubrieron cosas fascinantes que tienen relación con esta línea. La primera, la más fascinante, la comunicación depende de dos hormonas que producimos cuando nos comunicamos. Siempre que nos estamos comunicando, se producen dos hormonas. El cortisol, que es la hormona del miedo, y la testosterona, que es la hormona del sexo, de la fuerza, del arranque. Tanto hombres como mujeres lo producimos. Dependiendo en qué momento lo producimos, eso nos sirve o no nos sirve. Voy a tratar de que eso sea claro con un negocio agrícola, que es en el que estamos. Descubrimiento. Siempre que tus manos en la comunicación superan la cintura y especialmente el corazón, produces testosterona. Cuando tú haces esto, y es que si logramos, y si sembramos allá, vamos a ganar dinero, mi cuerpo está produciendo ¿qué? Testosterona, que es la sustancia que genera la fuerza. Pregunta, si yo les estoy hablando con las manos arriba y me estoy comunicando verbalmente, ¿ustedes producen testosterona? Sí. Ese fue el super mega descubrimiento de la comunicación. El receptor de la comunicación produce la misma sustancia que el emisor, porque aprendimos a comunicarnos bajo el lenguaje corporal. Por eso cuando un buen político, un buen orador se para y habla, no es. No importa qué esté diciendo. Es mentira, Puede que no sean mentiras. Pero des en cuenta que no importa. Es que no importa. Es que no importa lo que esté diciendo, porque la información
No es de nuestro interés. Nuestro cerebro no está hecho para recibir información. ¿Está hecho para qué? Para ver. Para ver el lenguaje corporal y cómo... Este juez les hablaba a la gente, y es que la racha hinche, y hubo una recepción tan grande, la gente quería sembrar, porque la racha era buena, pura mierda, la gente no tiene ni idea que era la racha, la información no pesó en la comunicación, pero cuando tú les comunicaste, ¿qué les transmitiste? Una idea potencial. El lenguaje corporal tuyo decía, marica, eso es, y entonces la gente ¿qué dijo? Eso es, hay que hacerlo. Yo no sé para qué me puta sirva, pero yo lo voy a hacer porque ese man estaba conectado. Convenció. Gran valor. ¿Por qué se produjo tanto dinero con eso? Los investigadores sacan este documento de la universidad. Cuando lo sacan de la universidad dicen para qué puede servir. Los primeros que lo utilizaron fueron las iglesias cristianas. Las iglesias cristianas cogieron esta comunicación y dijeron, vamos a ver si eso sí es cierto. Y en la década del 60-50 se creó entre las iglesias cristianas el alabar con las manos más arriba del corazón. Hasta ese momento que el estudio no había salido, la alabanza se hacía como en silencio, bajo tono, en intimidad ¿con quién? Dios. Con Dios. Cuando sale el estudio, dijeron, vamos a ver si eso sí es cierto. Un pastor muy famoso norteamericano lo implementó, cogió el documento, el estudio y lo implementó a rajatabla. Decía que si las manos subían más arriba del corazón, ¿qué pasaba? Había testosterona. Y la testosterona inhibe el corticol. Y entonces usted quita el miedo, pierde el miedo. Entonces las personas se ponen eufóricas y toman decisiones. Si ustedes se dan cuenta, este pastor generó un modelo en el que exactamente antes de que se pase la totuma, la coca pidiendo la money, las personas cuentan la alabanza. ¿Y qué decía el pastor? Con las manos arriba, ¡vamos! ¡Alabamos al Señor! Y al poner las manos arriba y alabar, ¿qué le pasa a la testosterona? Sube. Y ya no está miedo. Y luego pasa. Y pierde el miedo a la coquita. Si no, ¿usted qué hace? Busca la moneda y me da vuelta. Me vuelve 800. La Iglesia Católica se dio cuenta de eso en la década del 70 y dijo, marica, nos están muriendo las iglesias cristianas, nos están barriendo. Y la Iglesia Católica, que fue reacia a comunicar y a aplaudir y a involucrar movimiento en las misas, ¿qué hizo? Después de fines del 70, comienzos del 80, el Padre Nuestro tenía que hacerlo con las manos arriba. Y se metió en la música. Y si ven, todas las iglesias cristianas católicas ya tienen un qué. Un corito y una música, y canten y aplauden. Y el mismo cura canta y hace. Exactamente antes de qué. Exactamente antes de qué momento. De recoger la ofrenda. Los segundos que lo pusieron en práctica fueron las iglesias que se volvieron industrias multimillonarias. Las iglesias en el mundo, no importa de cuál, crean lo que quiera creer. Las iglesias hoy son un negocio, pero una vaina de niveles bestiales. Entonces usted dice Tesla, usted dice los de los chips. Marica, eso es una miseria al lado de lo que produce la religión en el mundo. Es una vaina. ¿Cuál es la materia prima? ¿Cuánto tienes que comprar de materia prima para hacer un carro Tesla? ¿Cuánto necesitas para comprar para hacer una misa? Convencer a la gente de que vaya. Marica, ¿cuál fue la materia prima? ¿Cuánta fue la inversión? ¿Cuántos ingenieros te tocó pagar? ¿Cuánta innovación? Marica, eso es un negocio. Y no paga impuestos. Ya sí. Pues, Sí, sí pagan
y no pagan. Si se declaran que cumplen una función social, no pagan. Y si se declara que no cumplen una función social, tienen que pagar. Pero entonces todo Pero se es el declara. 33%. No pagan. O sea, lo que tienen que declarar es que cumplen una función social. Si cumplen una función social, no tienen que pagar. Pagan por el previo. Predial sí tienen que pagar, pero no impuestos sobre las ganancias. Oye, hablando de ganancias, es un negocio. Ahora, miren esto. Ese y pedir en la calle, así de la Pero venga. porque tampoco hay que invertir nada. Se van a hacer un charro, La verdad. Que el segundo que se dio cuenta de esto fue el Super Bowl. Que el Super Bowl, el fútbol americano. El fútbol americano cogió el documento, el mismo documento que cogió el pastor. Y dijo, si las personas ponen las manos arriba, se les sube la testosterona. Si tienen testosterona alta, no piensan. Si no piensan, invierten. Wow. Potente. ¿Cómo lo hago funcionar? Vamos a hacer una cosa. Vamos a conseguir unas niñas bien lindas, pechugoncitas, con poquita ropa, una faldita. Les vamos a dar unas Pompones. bien vistosos y que siempre tengan las manos más arriba del corazón y que hagan bailes con las manos ¿a dónde? Arriba. ¿Cómo se llaman? Las porristas. Si las porristas salen y hacen eso en el intermedio del fútbol, recuerden que el fútbol americano se jugaba en 2 tiempos y ahora ¿cuántos tiempos se juegan? En 16 tiempos. Porque en cada tiempo necesitas que las porristas salgan. Y después de que las porristas salen exactamente en ese tiempo, están listos los manes que venden guacamole, cerveza, gaseosa, agua, como un ejército, y salen. Cerveza, cerveza, a 10, a 10, a 10, a 10. ¿A 10 qué? Dólares. Una cervecita de este tamaño. Pregunta, ¿usted piensa? Marica, si tiene la testosterona alta, chao pensamiento. Y chao miedo. Deme 5 y me puta. Deme 10. No hay necesidad de pensar. ¿Saben cuánta plata produjo eso? El tercero fue Coca-Cola. Coca-Cola inmediatamente entrenó a todo su equipo de venta bajo la estructura del pensamiento de la comunicación no verbal. Toda persona que vende el esquema de Coca-Cola vende bajo la estructura. Pero luego lo cogió Tesla, lo cogió todas las industrias de autos, de celulares. Todo el que quiera vender sigue ese esquema de comunicación. No hay otro. Y más o menos en la década del 90, los políticos, un político inglés, cogió el mecanismo y ¿qué hizo? Lo aplicó a la política. Todo el dinero que se produce en el mundo se produce gracias a ese esquema de comunicación. Los demás somos tontos útiles que ¿qué hacemos? Ponemos la plata. No sabemos en qué. No necesitamos pensar, porque el modelo está inventado. Entonces necesito que lo tengan claro. La función es que ustedes se vuelvan muy buenos persuadiendo, no manipular. Pero pregunta el tono. Comunicación debe comenzar aquí. ¿Cómo comienza? Siempre que se van a reunir y van a hablar con alguien, independiente que estén de pie, sentados, un público grande o pequeño. Siempre las manos deben comenzar en el dolor, de la cintura hacia abajo, y debe ser la comunicación de reproche, de estamos mal, las cosas no funcionan, deben estar abajo, no pueden estar. Esto quiere decir juntos, amigos, estoy mostrando mi parte débil, estoy conectado con ustedes, estoy mostrando que estoy en paz. Si hago esto, estoy diciendo, importan un culo, me estoy protegiendo de ustedes, no estoy abierto a comunicarme. Cuando alguien le va a hacer uno, ¿qué hace? Uno no hace así, uno hace así. Cuando alguien, no me mate, estoy como desarmado, estoy en paz. Miren cualquier imagen del Cristo, en una foto, todas las que han hecho, nadie fotografió, nadie filmó al Cristo, pero los pintores que saben, lo saben hacer así, cómo ponen sus manos.
en esta posición, que quiere decir fraternidad en lenguaje corporal. Todas están así. Entonces, cuando comienzas, no comienzas ni así ni así, sino que comienzas y juegas en esta posición. Muchachos, la situación del país está complicada. Miren el gesto de la cara, es difícil. Necesito que produzcan ¿qué? Cortisol, temor. Una hormona, las cosas están difíciles. Mira el cuello donde giró. Muchachos, ¿nosotros qué hacemos? Vendemos materia prima. Somos un país que lleva 100 años cultivando y vendiendo ¿qué? Materia prima. Las carreteras por eso están malas. Por eso el país no ha podido salir adelante, porque seguimos haciendo lo mismo. ¿Cuántos días trabaja usted a la semana? Todos. ¿Con cuántas horas al día? ¿Para ganarse cuánto? Termina produciendo la ajonjolí, la yuca y le toca ¿qué? A lo que le den. Muchachos, estamos en una situación difícil. ¿Dónde estoy? En karma, en lo malo. Y si lo hago bien hecho, ustedes por dentro me dirán, no, señorita, puta. Ya varios cambiaron la cara y están como ya de libertad. Cuando los llevo a ese punto, comienzo una subida. Muchachos, estamos muy difíciles, esto está muy mal. Doy un paso al frente, inmediatamente subo el tono y las manos van a subir. Estamos muy difíciles, la cual no funciona. Pero muchachos, ¿qué pasó con el tono? Subió. Las manos ¿a dónde subieron? Y mire la posición. Pero muchachos, si generamos una agroindustria inclusiva con un cultivo como la Sacha Inchi, donde somos capaces de ser dueños de los cultivos y participar en la industria para llegar a un producto con valor agregado, somos capaces de convertir 9.000 pesos de grano en más de 50.000 pesos de producto terminado. ¡Güey, puta! ¿Qué pasó? Te llevas de la cortisol a la testosterona. Y si las manos las muevo y muestro productos y tengo algo que tocar, ¿eso qué produce? Testosterona. Y rápidamente lo voy a llevar a un nivel de ¿dónde? ¡Güey, puta! ¡Qué emoción! ¡Qué berraquera! Euforia. Euforia, testosterona. Si en ese momento les digo, metan la mano en el bolsillo que va a pasar el trago, cae el billete. Porque nos llevaron ¿a dónde? A un nivel de euforia. Pero no los puedo bajar en euforia. Tengo que bajarlos a un punto de certeza, equilibrio. Cuando estoy ahí, muchachos, y la Sacha Inchi es capaz de producir, somos capaces, aquí en la región vamos a mandar 4.000 hectáreas de Sacha Inchi. Va a ser el centro con mayor desarrollo. Pero en esta primera etapa vamos a arrancar con 200 hectáreas. Con una planta de procesamiento que va a quedar aquí, y con esa planta de procesamiento vamos a replicar este modelo en las diferentes regiones del país. ¿Qué estamos buscando? Mínimo 5 zonas del país que repliquen la misma capacidad de lo que vamos a hacer aquí en agricultura y en industria. Ahora, doy un pequeño paso hacia atrás, los dos pies quedan en V, no me puedo volver a mover de la cintura para abajo en el cierre. O sea, quedo anclado al piso, ya no vuelvo a bailar. Mientras estaba hablando en el dolor y en la emoción puedo moverme. Cuando voy a la concentración y el cierre, mis pies se anclan al piso, no me puedo volver a mover de la cintura, no puedo estar haciendo, no, quedo. Y las manos vienen aquí, a este punto, entre el ombligo y el corazón. Y tienen esta posición. Muchachos, ¿les interesa participar en este proyecto? ¿Quiénes de ustedes quieren ser socios dueños con nosotros? Y miren lo que va a empezar a hacer en mi cabeza. Un movimiento de afirmación. ¿Quieren participar y ser socios dueños de la industria de Sacha Inchi más importante de este país? Que va a iniciar aquí en el Carmen de Bolívar y se va a replicar en otras regiones del país. ¿Les interesa participar? Y estoy haciendo esto. Y ya varios de ustedes están, ya está moviendo la cabecita, no saben por qué, pero ya la cabeza empezó a hacer esto. Porque nosotros tenemos unas neuronas que llaman neuronas espejo. Y uno con la neurona espejo sigue lo que está haciendo. Y luego hago un cierre, que es doloroso, es quienes desean participar. Y hago un silencio, de esos que es incómodo, que uno le toca.
Usted le pasa cuando la mamá está regañando a uno y lo regaña y le regaña y le echa cantaleta, y uno se desconecta y ya no sabe qué le está diciendo ella. Más rato debe escuchar, cuando menos piensa y le dice, pero entonces sí, y uno, ¿qué digo? Ya no estaba escuchando. ¿Qué digo? ¿Sí qué? ¿Qué era lo que me estaba diciendo? ¡No me estabas poniendo atención! Y uno, entonces ese silencio incómodo de, ¿quieren participar? ¿Deseas participar? Claro, hermano, cuenta seguir el sentido. Uno que diga sí, ¿qué hace? Genera un eco en todo esto. Sí, sí, pero la comunicación la tienes que haber llevado de forma organizada. Con esto concluimos la primera parte de la cuarta escuela de campo. El próximo capítulo veremos ejercicios de comunicación. No te lo puedes perder el próximo sábado a las 2 de la tarde. Si te gustó el video, dale manito arriba, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas contenido de valor. Además, compártelo con familiares y amigos.